Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en la sexta sesión del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX. Nos encontramos en el módulo 2, que explora el periodo 1990-2000. Como ustedes bien lo tienen presentes, de acuerdo con el programa, figuraba como invitado don Luis Hernández Navarro, que tiene una profunda trayectoria en el conocimiento del tema que se va a abordar el día de hoy, también en otros muy diversos temas, pero nos escribió solicitando una disculpa al instituto, a ustedes también como público, porque por cuestiones estrictamente personales tuvo que atender un compromiso y no podrá estar presente con nosotros hoy. De cualquier manera, la institución se movió para conseguir personas que pudieran reflexionar sobre el tema de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y tenemos como invitados especiales a 3 profesores, uno está en camino. Sabrán que cuando uno saca a los especialistas para dar pláticas, pues tienen compromisos, vienen en camino. Son 3, en este momento vemos a 2, que tienen la siguiente característica: son profesores, son docentes en activo y también son integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces tenemos por doble partida personas que tienen experiencia en la organización y que también tienen experiencia docente, y estoy cierto que se podrá sacar provecho de la participación de los 3 en esta ocasión. Bien, haré lectura breve de la trayectoria de los maestros que nos acompañan la tarde de hoy para que ustedes vayan teniendo idea de nuestros acompañantes. En primer lugar, quisiera presentar a José Manuel Zúñiga Ibarra, quien es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, es maestro en Educación por la Unipuebla, también cuenta con un diplomado especializado en Matemáticas, y en la actualidad funge como director de la Escuela Secundaria para Trabajadores en Iztapalapa. Tenemos también la participación del maestro Carlos Vicente Aguilar Palma, quien es profesor de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y profesor de secundaria con especialidad en Historia por la Escuela Normal Superior de México. Es pasante de maestría en Educación y ha sido docente frente a grupo durante 30 años. Es además director de secundaria, ha sido director de secundaria durante los últimos 13 años, tiene una amplia experiencia. Finalmente, la persona que vendrá, de una vez lo presento para no hacer interrupciones, Sabino Gonzalo Martínez. Él es historiador con línea de investigación en Historia de los Movimientos Sociales por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene la cualidad de ser profesor de secundaria por más de 39 años. Entonces, tenemos personas que participan en la coordinadora y que además tienen esa experiencia docente. Vamos a conocer a través de sus voces, a través de sus comentarios, el desarrollo de esta coordinadora nacional que surgió en 1979, que se enfrentó al CENTE con la organización, con la dirigencia que tenía y bueno, con una dirigencia que subsiste ya por varias décadas, desde 1989 a la fecha, con la interrupción, ya saben, del encarcelamiento, pero que está presente, y la CENTE es un protagonista actual en nuestros días, hoy. Vamos a escuchar las reflexiones de los maestros invitados. Les damos un aplauso de bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Miren, nosotros fuimos invitados el día de hoy, nos agarraron en la mañanita trabajando, a platicar un poco sobre nuestra instancia de lucha, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Nosotros pertenecemos a la sección 10ª. Nuestro sindicato está conformado por 59
secciones sindicales a lo largo y ancho del país. La última, la sección 59, la creó el Bester Gordillo en el corazón de la CENTE, en Oaxaca, para contrarrestar la fuerza que los compañeros del movimiento oaxaqueño tienen, con el fin de crearles una sección esquirola que pudiera de alguna manera minar la fuerza de la coordinadora, pero pues no lo logró. Entonces conformamos un sindicato de más de 1,5 millones de trabajadores, es el sindicato más grande de América Latina, por eso la importancia estratégica que tiene para el gobierno el controlar un sindicato de esta magnitud. Somos burócratas en ese sentido, trabajadores al servicio del Estado, somos por otro lado educadores. Nuestra materia prima son los niños y adolescentes de este país y por otro lado también somos trabajadores con derechos. Nuestra conformación como trabajadores nos ubicaba dentro del artículo 123 en el apartado B, como todos los demás burócratas, pero en el sexenio pasado, con la reforma, la mal llamada reforma educativa, la reforma de Peña Nieto y de Claudio X González, de empresario de esta organización de empresarios mexicanos primero, pues nos crearon un régimen de excepción al crear el servicio profesional docente y bueno, nuestra lucha se agudizó y bueno, queremos hoy, el día de hoy, pues hacer una reseña de lo que ha sido la historia del sindicato y de la CENTE. Entonces, nos disculpan si no podemos manejar con toda precisión algunas cosas, dado que no somos especialistas, somos militantes de la coordinadora, somos maestros de base, hemos aprendido en las calles, en el salón de clases, lo que es la militancia política y sindical. Entonces, vamos a iniciar nosotros ahorita con una breve reseña y posteriormente mis compañeros, ya llegó el profesor Sabino, caracterizarán nuestra lucha y nuestra organización. Bien. Las primeras organizaciones magisteriales se dieron durante el Porfiriato, ahí surgieron las primeras organizaciones de maestros. Obviamente el régimen de Porfirio Díaz, un régimen autoritario, no permitió que estas organizaciones se desarrollaran. Posteriormente, ustedes saben, durante la Revolución Mexicana, miles de maestros se incorporaron a la lucha del pueblo mexicano y uno de los personajes más destacados fue Otilio Montaño, que fue parte de los autores del famoso Plan de Ayala que encabezara Emiliano Zapata durante el inicio de la Revolución Mexicana. Ya en la época del triunfo de la Revolución, en la época ya constitucionalista, los maestros realizaron algunas huelgas por buscar obtener mejores condiciones de trabajo que Venustiano Carranza pues no permitió, dejando a los maestros en un régimen de excepción, tal y como nos dejó Peña Nieto, o en aquella época fue Carranza, y bueno, creo que no la hemos tenido muy bien con los presidentes de México. Posteriormente se crea la Secretaría de Educación Pública, esto es en 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón, y al crearse la Secretaría, pues surgen ya organizaciones más formales de maestros. De 1930 hasta 1942 se crearon cientos de organizaciones sindicales, algunas como la Unión de Directores en 1930, la Confederación Mexicana de Maestros en 1932, etcétera, etcétera, diferentes organizaciones que aglutinaban regionalmente, localmente, a veces hasta nacionalmente a los maestros, pero no existía un sindicato único, sino que había muchos sindicatos, hasta que se convoca en 1943, a finales de este año, a un congreso para fusionar a todas estas organizaciones sindicales y se crea, con la unión de las organizaciones más fuertes, el SUNTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de México y de nuestro país, de trabajadores, surge el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que su primer secretario vino a ser el profesor Luis Chávez Orozco.
Pero como ustedes ven, este sindicato nace por instancias del propio gobierno, y en esa época pues lo que se daba era la creación de grandes centrales de trabajadores o de campesinos o de obreros, con el fin de que el Estado pudiera de alguna manera controlar la fuerza de los gremios. En 1948 hay un personaje que surge dentro del sindicato ferrocarrilero, al que le gustaba la fiesta charra, se vestía como charro, tenía gusto por pues llamémoslo la disciplina, deporte algunos le llaman, y por eso le apodaban el charro. Hacemos este paréntesis en la historia de nuestro sindicato, porque este personaje de nombre Jesús Díaz de León, a quien apodaban el charro, se caracterizó por prácticas de corrupción, por prácticas de servilismo ante el gobierno, poniendo por delante sus intereses y los intereses de sus compadres, de sus amigos, de la gente que lo rodeaba, con el fin de mantenerse el poder. Y a partir de ese momento, en la vida sindical se empezó a señalar de manera peyorativa a estos líderes corruptos, líderes que se vendían como charros. Y entonces en la historia del movimiento obrero surgió esta tendencia de entreguismo de parte de estos líderes, y nosotros lo caracterizamos como el charrismo sindical, ¿sí? De ahí viene este mote que se le daba a este personaje, y luego por extensión a todas estas gentes que se comportaron igual. En 1949 en el CENTE llega a la Secretaría General el profesor o ingeniero Jesús Robles Martínez, quien va a construir el primer cacicazgo del sindicato. En el CENTE hemos tenido 3 grandes cacicazgos. Este va a ser el primero de Jesús Robles Martínez, que pues de acuerdo a las condiciones que tenía en ese momento el país, por medio del beneplácito del presidente de la República, logró mantenerse en el poder, aunque nada más su gestión duró unos años. Los secretarios generales que después se nombraron dentro del sindicato obedecían la línea que él daba. Se mantiene este personaje. Hubo otros secretarios generales importantes, como Sánchez Vite, Enrique W. Sánchez, pero todos se caracterizaron por tener mano dura contra los trabajadores, mantenerlos controlados, y es la época donde el sindicato se afilia al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, bueno, que de aquel entonces no era PRI, tenía otro nombre, pero bueno, es el origen del partido que controló nuestro país durante mucho tiempo. Sin embargo, este control no puede ser eterno, y entre 1956 y 1960 se dio una oleada de levantamiento magisterial que exigía mejores condiciones de salario, mejores condiciones de trabajo, y buscaban también democratizar el sindicato. Se expresaban en contra de estas prácticas, y así es como surge la figura de un personaje muy importante en estos años, que va a ser Otón Salazar. En 1958 se desarrolla una de las huelgas más importantes en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, y el movimiento de base, el movimiento genuino de los trabajadores, logra por primera vez una elección más democrática. Los charros que habían controlado el sindicato pues se espantan ante esta situación, porque no nada más en el CENTE, sino también entre los ferrocarrileros, entre los telegrafistas, entre los electricistas y hasta en los médicos posteriormente en los años 60, se van a dar fuertes movimientos de democratización sindical al interior de estos gremios, y uno muy importante va a ser que se da en la sección 9. Aquí en la Ciudad de México tenemos 3 secciones, la sección 9 que aglutina maestros de preescolar, de primaria y de niveles especiales, de lo que llamamos educación especial, esa es la sección 9. La sección 10, a la que pertenecemos los compañeros que estamos aquí al frente, que es lo que es educación media, media superior y superior, pero que depende de la SEP, como son las normales, ¿sí? Como son los bachilleratos que pertenecen a la SEP, no a la UNAM, sino a la SEP, todo lo que es educación superior, media superior y educación media, que es secundarias,
y en secundarias tenemos modalidades, secundarias diurnas, secundarias técnicas y secundarias para trabajadores. En eso estamos aglutinando la sección 10. Y la sección 11, que son todas las secretarias, todos los administrativos, todo el personal de aseo, los intendentes, los personal de apoyo y asistencia que conforman esta sección. Sí, estas secciones son muy grandes en la Ciudad de México, aglutinamos alrededor de 60,000 trabajadores cada una, entonces somos más o menos unos 250,000 trabajadores aquí, nada más en la Ciudad de México, por eso es muy importante. Y el hecho que en ese año, en 1958, una sección de ese peso estratégico realizara un movimiento fuerte, pues generó pues una reacción de parte del gobierno, de parte también del charrismo sindical, y generó pues la represión de los maestros. Bueno, nada más de los maestros, también de los ferrocarrileros, es la época de Valentín Campa, de Demetrio Vallejo, de algunos luchadores sociales que sufrieron la represión del Estado para contener la emergencia que los trabajadores en aquella época desarrollaron, ¿sí? Entonces, el movimiento, le decíamos, logra conquistar la sección 9, ahí se ve la escena donde están deteniendo a Otón Salazar, lo meten a la cárcel, pero aún así se logra conquistar la dirección de la sección 9, pero posteriormente el charrismo nuevamente recupera el control, ¿no? Seguiría yo adelante. En esta época, después de este movimiento del 58, del 58-60, se da un reflujo en el movimiento, los maestros quedan atomizados, la lucha se da principalmente aquí en la capital del país, los brotes en provincia pues no son tan grandes, apenas se está desarrollando en nuestro país, se están fundando escuelas primarias, se está llegando a la cobertura nacional, ahí tenemos en aquellas épocas grandes porcentajes de analfabetismo, y bueno, apenas estamos en pleno desarrollo, y entonces es una etapa de reflujo y con manifestaciones pues esporádicas, a veces fuertes, a veces pequeñas, pero está el movimiento de reflujo. Hasta que ustedes saben, se da el movimiento estudiantil de 1968, donde también primarias y secundarias en aquellas épocas realizaron algunos paros en favor del movimiento estudiantil, pero no pudieron generalizarse. Inclusive, pues tenemos compañeros de aquella época que fueron detenidos, fueron presos políticos también en el 68, no tan relevantes como los universitarios o como el Politécnico, pero también varios normalistas estuvieron participando en las calles con el movimiento estudiantil del 68. Años después, el 23 de septiembre, ¿sí? Qué fecha tan simbólica, ¿no? En 1972, uno de los 22, ¿verdad? Está mal la fecha, es 22 de septiembre, un grupo de sindicalistas dirigidos por Carlos Jongitud Barrios toman, con la anuencia del presidente de aquella época, Luis Echeverría, toman las instalaciones del Sindicato Nacional aquí en Venezuela. Ustedes saben que nuestra sede del Sindicato Nacional es la calle de Venezuela, ahí a un ladito de Santo Domingo. Ahí, pistola en mano, Carlos Jongitud, con varios de sus compinches, toman el sindicato y quitan al que estaba como secretario general en ese momento, y posteriormente se entrevistan con Luis Echeverría, quien avala la toma gangsteril de estos pistoleros, quienes forman un grupo que va a ser muy trascendental en esa época, que es Vanguardia Revolucionaria. Y en ese momento ellos retoman el control del sindicato, expulsando a toda la gente que pertenecía a Jesús Robles Martínez, que ya estaba decrépito, y bueno, viene una renovación de los charros, y es una época de mucha represión, y es precisamente a este personaje a quien le va a corresponder el honor de ver el nacimiento de la CENTE. La corrupción, la falta de democracia y todas esas prácticas charriles que se dieron en su sindicato generaron que tuviera siempre el beneplácito del gobierno, que se asegurara el voto para el PRI, que se asegurara que no hubiera ruido para los gobiernos en ese momento. Y bueno, el charrismo sindical en esa época es cuando se consolida de una forma muy
fuerte. Yo recuerdo, en aquella época yo comenzaba a trabajar en educación primaria, los representantes sindicales que llegaban de parte de Vanguardia Revolucionaria llegaban con pistola en mano, traían abajo del saco, traían la pistola, y el sindicato que funcionaba ahí en el centro, pues estaba lleno de pistoleros, las maestras eran acosadas sexualmente, se pedía dinero para obtener una plaza, se vendían muchísimas plazas, los créditos para vivienda ellos los controlaban, había una mafia completa en aquella época, ¿sí? Y el maestro, pues apenas, los maestros apenas estaban en desarrollo de adquirir una conciencia más social. En 1979 se da un boom petrolero en los estados, sobre todo del sur de nuestro país, en Tabasco y Chiapas, y esto genera que se eleve el costo de la vida en esos estados, y entonces pues los salarios caen, los maestros ante esa situación de la carestía de la vida, del deterioro de sus salarios, pues empiezan a exigir mejores prestaciones y le exigen a sus dirigentes de estos estados que encabecen la lucha. Al principio lo hacen, pero después titubean, y al titubear las bases, los maestros de base, irrumpen y los desplazan a sus dirigentes y empiezan a generar sus propias formas de lucha y organización. Y entonces da un movimiento en exigencia, sobre todo de aumento salarial. En aquel entonces se exige un sobresueldo, porque no era suficiente el sueldo que ganaban los maestros y se pedía un sobresueldo para poder compensar el costo de la vida que estaba en estos estados. Entonces da una irrupción en ese momento por necesidades económicas apremiantes de los trabajadores, pero al mismo tiempo esto permite que venga también un espíritu de democracia sindical en estas secciones. Y entonces los compañeros de Tabasco y de Chiapas tienen el tino de convocar a un encuentro de todas estas organizaciones magisteriales democráticas a realizarse en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a finales del mes de diciembre de 1979. Y todos los maestros que estaban dispersos, pulverizados en los diferentes estados, acuden a esta convocatoria, y es así como va a surgir le llamaban el primer foro nacional de trabajadores de la educación y organizaciones democráticas del CENTE. Se convoca este primer foro y toda la gente que había salido del movimiento del 58, de Otón Salazar, que se conocía como el MRM, y muchas organizaciones pequeñitas de diferentes tintes, trotskistas, stalinistas, maoístas, democráticas, de todo tipo, se reúnen en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Desgraciadamente el contingente o el estado de Tabasco se retira, no llega al foro, no va, los líderes logran recuperar el control de su sección, pero llegan otros estados, llegan todos los maestros que estaban dispersos y que se enfrentaban al control de los caciques dentro del sindicato. Es así como a finales de diciembre surge la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y Organizaciones Democráticas del CENTE. Ese era su nombre completo, ¿sí? Ahora se redujo, pero en aquel entonces, porque se recibió no nada más a los que estaban agrupados por contingentes, sino también se recibió a las organizaciones sindicales que existían en cada estado. Es así como surge la CENTE. Ahí está el logotipo de nuestra organización, se fue afinando a través de los años, con ese puño de izquierda al centro, y 4 figuras emblemáticas o íconos que tiene nuestra coordinadora, que más adelante explicaremos. En ese momento, pues decíamos, la CENTE va a aglutinar a todos los inconformes en contra del charrismo sindical, y bueno, ha desarrollado a lo largo de estos años la lucha en varios estados de la República. En los años 80, por ejemplo, hubo fuertes movimientos en el Valle de México, en el estado de Morelos, en Guerrero,
y en Oaxaca. Oaxaca, queremos hacer el dato, dar el dato, de que Oaxaca no estuvo en la fundación de la CENTE. Oaxaca, el movimiento de Oaxaca está ya un año después, en el 80, está ahí el movimiento de protesta en Oaxaca, y ellos empiezan a participar con la CENTE, pero de manera independiente. Entonces se ve la necesidad de parte del movimiento de Oaxaca de agruparse a nivel nacional, y ellos van a realizar asambleas en Oaxaca de consulta para ver si se unen o no a la CENTE. Queremos decir que la CENTE desde el inicio tuvo una disyuntiva, si construir un sindicato independiente o democratizar el CENTE. Tuvo esa disyuntiva, y después de largos debates, de muchas contradicciones que tuvimos al interior, se llegó al acuerdo de no construir otro sindicato, sino de democratizar el CENTE, porque en la CENTE no estaban todos los maestros. Entonces dijo, no, la tarea es democratizar el CENTE. Es decir, la CENTE no es otro sindicato, sino es la fuerza opositora o la fuerza democratizadora dentro del CENTE, dentro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, de sus filas han surgido algunos líderes importantes, como el profesor Misael Núñez Acosta. Él era del Estado de México, era una de las figuras prominentes en aquella época, hablamos de los años 80, y fue arteramente mandado a asesinar por órdenes de un personaje siniestro que ustedes conocen muy bien, que es la maestra Eloester Gordillo Morales. Digo la maestra porque es como mediáticamente la llaman, que para nosotros es la bruja, ¿no? Pero bueno, esta señora Eloester Gordillo, pues lo manda a asesinar. Ella fue dirigente de la sección 36 del Valle de México, y Misael le hacía mucho ruido. Saliendo de una asamblea de padres de familia, el profesor Misael, acompañado de padre de familia, fue balaceado y muere junto con uno de los padres de familia que lo acompañaba. Esto es en enero, ¿Sabino? 30 de enero del 81, del 81 es, sí. El movimiento de todos modos no se detuvo con la muerte de Misael, pero digamos que ese es uno de los primeros mártires que el movimiento dio a la lucha. Por eso su rostro figura entre uno de los 4 rostros que está en el emblema de la CENTE. A este nombre se suman otros maestros, que podríamos decir el maestro Pedro Palma de Hidalgo, el maestro Celso Wenceslao López Díaz de Chiapas, y cientos de maestros más que no tenemos el dato completo, pero generalmente son maestros de provincia de los estados de Chiapas, de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, diferentes lados que han sido mandados a asesinar, lo podemos decir, han sido torturados, han sido asesinados. Pero a esta lista de dirigentes asesinados también se agrega una lista de presos políticos, gente que ha sido reprimida, que ha sido encarcelada, y esto. Bien. Aquí vemos la detención de los compañeros de Oaxaca. ¿Se acordarán ustedes hace algunos años que fueron detenidos y tratados como si fueran pues narcos, ¿no? Creo que los narcos reciben un mejor trato que los maestros sufrieron, y entre ellos el profesor dirigente de la sección 22, ¿cómo se llama Rubén Núñez Ginés, que murió hace 2 años, su compañero, que fue en esa detención fue por oponerse a la reforma educativa, es detenido, y bueno, esto le afectó, ¿no? Miré un poquito más rápido, en el año de 1989 se dio aquí en la Ciudad de México un movimiento fuertísimo que abarcó, podríamos decir, casi a la totalidad de las escuelas primarias, secundarias y preescolares de la Ciudad de México. Ese movimiento estalló el 17 de abril de 1989. Nosotros teníamos prohibido realizar huelgas de acuerdo a los estatutos, de acuerdo inclusive al apartado B, no se puede realizar huelga salvo que el sindicato lo llame o se violen todas nuestras garantías, todas, eso reiteradamente además. Entonces eso es imposible que suceda, que se violen todas y reiteradamente, pues nunca va a pasar. Y además tiene que ser convocado por el Sindicato Nacional, que tampoco podía pasar porque estaba controlado por los charros. Sin embargo,
los maestros de primaria y secundaria, en ese momento se había desplomado nuestro salario de una manera brutal, sufríamos la persecución, la falta de libertades democráticas, y entonces se genera un movimiento conocido por nosotros como la Primavera Magisterial de 1989. Ese movimiento duró un mes, en el cual nos fuimos a paro indefinido, estuvimos en huelga, aunque no era huelga como formalmente, pues en la vida del hecho era una huelga, nosotros le damos paro indefinido. Los maestros hemos sido muy creativos e inventarle cosas al movimiento para poder desarrollar nuestra lucha, ¿no? Los plantones, las huelgas de hambre, las dislocadas, en fin, hemos realizado, que ahorita mis compañeros van a comentarles. Yo estoy haciendo una pequeña reseña rápida de lo que ha sido la lucha de movimiento. Sin embargo, en aquella época también, pues resurge más bien la figura del Bester Gordillo. ¿Qué sucede cuando estalla este movimiento en el 89, en abril? Carlos Salinas de Gortari, se acordarán también de este personaje, manda a llamar a Carlos Longitud, se da cuenta que él ya no puede controlar el CENTE y le pide su renuncia. A las pocas semanas de iniciado el paro magisterial, que además al convocarse en la Ciudad de México logró también que otros estados se sumaran, ¿sí? Entre ellos Oaxaca, Michoacán, etcétera, que ellos habían estado dando la lucha ya desde antes, ¿sí? en diferentes momentos, pero entonces fue una lucha nacional, aunque no abarcó todos los estados, sí abarcó un gran número de estados, y entonces obviamente el Estado se dio cuenta que ya no era necesario, ya no le servía este personaje de Carlos Longitud, y entonces manda a llamar a un personaje que había estado muy cercano a él, que había sido inclusive secretaria de Finanzas, pero que al querer aspirar a relevar a Carlos Longitud, pues la atronaron, y entonces ella se vino a refugiar como delegada política de la Gustavo Amadero, la profesora Elbester Gordillo. Ahí estaba ella, como ella ya estaba fuera del CENTE, ya la habían matado políticamente, ¿sí? A pesar de que había servido mucho a los charros, pero ahí el que mandaba era Carlos Longitud. Y entonces apadrinada en ese momento por el regente de la ciudad, que era Camacho Solís, y por su secretario particular, Marcelo Ebrard, ellos van y la buscan, y entonces la llaman precisamente para buscar negociar con el movimiento disidente que en ese momento estábamos en la calle. Y entonces la ponen al frente a ella, Elbester Gordillo, reúnen a todos los secretarios generales de todos los estados, como le hacen, los llaman y le dicen: esta es la nueva dirigente del sindicato. O sea, no hubo un congreso, una elección, no, simplemente la impusieron, y los demás secretarios tuvieron que disciplinarse. Nosotros no, nosotros estábamos en rebeldía, pero entonces la comisión de la CENTE con el Elbester Gordillo empiezan a hacer las pláticas, y ella la ungen como secretaria general presidenta en ese momento del sindicato, ¿sí? Años después ya la nombrarán formalmente en un congreso realizado en la ciudad de Tepic, pero en ese momento únicamente es un nombramiento vía presidente de la República, vía regencia de la Ciudad de México. Entonces es así como el Elbester Gordillo se convierte en la mujer más poderosa dentro del CENTE, apadrinada, pues decíamos, por este personaje hartamente conocido, Carlos Salinas de Gortari. Y es ahí donde nos crean diferentes formas de control, como es la carrera magisterial, donde nos diferencian en salarios, por méritos, y empieza una competencia ahí, pero además una competencia desleal o no pareja, porque no todos podían participar en carrera magisterial. Se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación, y el Elbester Gordillo pues tiene la virtud de comprar conciencias, y empieza a llamar a formar un frente amplio donde cabían todos, tratando de darle ciertas prebendas y comprando a algunos líderes del movimiento. Y desgraciadamente algunos líderes que hoy se encuentran, creo que en el gobierno, pues se dejan seducir por el Elbester Gordillo, ¿no? Ahí recordaremos ahí algunos, ¿no? Jesús Martín del Campo,
este personaje que todos conocen, René Bejarano, pues ellos aceptan ligarse al Bester Gordillo, claro, para democratizar según ellos desde adentro a la cúpula sindical. Posteriormente, pues llega Zedillo a la presidencia, el Bester Gordillo se mantiene ahí con sus acuerdos, igualmente durante el gobierno de Vicente Fox, donde se firman algunos compromisos y es donde se forma el partido de Nueva Alianza, ¿sí? Ahí lo forma el Bester Gordillo y cada vez va ganando. Esta señora pues superó al maestro, superó a Carlos Jongitud. Lo más que pudo hacer Carlos Jongitud Barrios fue llegar a ser gobernador de San Luis Potosí, pero esta mujer pues no nada más se conformó con eso, sino ella quería la Secretaría de Educación Pública y pues quería seguir controlando, y bueno, lo logra, aliándose primero con el PRI, aliándose después con el PAN, etcétera, etcétera. Otro personaje con el que también tuvo, pues, fue Felipe Calderón Hinojosa, y él, pues, hace que el yerno del Bester Gordillo sea convertido en subsecretario de Educación, ¿no? Ahí es donde se establece por primera vez la llamada evaluación universal docente, pero en ese momento todavía era voluntaria. Obviamente nos opusimos, ¿sí? Y no es porque temamos a la evaluación, los maestros todos los días somos evaluados, todos los días, y todos los días evaluamos también nosotros. No, era porque nos oponíamos, porque la evaluación lo que buscaba era descalificarnos, era quitarnos nuestra seguridad en el empleo, y a nadie nos gusta pues tener esta inestabilidad laboral, ¿no? Saber que en cualquier momento podemos ser despedidos, porque además no controlamos este proceso de evaluación, y además porque es sesgado, es solamente de una parte, la evaluación no mide otros aspectos que el maestro desarrolla en el aula, y que bueno, abordaríamos en otro momento porque el tiempo es muy corto. Y bueno, el 26 de febrero de 2013, con la llegada de Enrique Peña Nieto, detienen a Bester Gordillo, acusada por realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, y bueno, pues es un castigo que ejerce Enrique Peña Nieto, por un lado. Por otro lado, era un obstáculo también para él para imponer la reforma educativa, porque el Bester Gordillo pues ya comenzaba a hacer ruido y obviamente iba a pedir canonjías para permitir que se impusiera la reforma educativa, que si le hubieran dado todo eso que quería ella lo hubiera permitido también. Ella permitió la reforma a la ley del ISSSTE, no se opuso, ¿sí? Y bueno, la encarcelan para mantenerla quieta. Bien, yo dejaría así esta breve reseña muy rápida, histórica, de lo que fue la CENTE, para que mis compañeros pudieran abordar la caracterización, lo que ha sido nuestras formas de lucha, nuestra estrategia, nuestros principios rectores, o sea, todo lo que es lo que es la CENTE, que se inscribe la CENTE dentro de los movimientos sociales de finales de los años 70, de estas centrales que se formaban trabajadores, de campesinos, de obreros, y bueno, en este caso de maestros, que luchamos por 3 ejes principales: democratizar el CENTE, democratizar la educación y democratizar el país. Son nuestros 3 ejes por los que luchamos todos los días. Bien, les cedería yo la palabra a mis compañeros. Gracias. Buenas tardes. Vamos a hacer alguna breve caracterización de la CENTE. ¿Qué es la CENTE? Es una coordinadora. Hay anécdotas chuscas, porque hay compañeros maestros o maestras cuando llegan a las asambleas, a las reuniones que tenemos, dicen: oigan, ¿y quién es la coordinadora? ¿Y dónde está la coordinadora? Queremos conocer a la coordinadora. En algunos casos dicen: ya conozco, ya sé quién es la coordinadora, y ya andan adivinando. Pues esta es una coordinación de movimientos magisteriales a nivel nacional, ya se les explica. O sea, no es una persona, no es alguien como el Bester Gordillo, gorda, no. Es una coordinación de movimientos magisteriales a nivel nacional, con su caracterización cada movimiento. Ustedes oyen hablar mucho de Oaxaca o de Chiapas, o de repente de Guerrero, de Michoacán. En el 89, pues de la Ciudad de México, que por ahí tenemos nuestros destellos. Por ejemplo, en 2017 hicimos una dislocada. ¿En qué consistió?
pues que hacíamos marchas y Gobernación no llamaba a las negociaciones, se truncaron, y entonces por allá algún maestro de Iztapalapa, un director que tengo aquí a mi izquierda, dijo, ¿por qué no promovemos junto con algunos dirigentes de la sección 9ª que salgan los maestros ahí en el entorno de sus escuelas, a las avenidas, con cartulinas, a protestar por la evaluación, la reforma, etcétera, etcétera? Coordinamos y bueno, pues aquí tienen un creativo imaginativo de algunas cosas que salen. Salieron los maestros allá a las calles, pero en lugar de contentarse, porque había mucha indignación, había mucho coraje, pues dijeron, vamos a bloquear intermitentemente avenidas. Y ese día fue un día de caos en la ciudad capital. Tan es así que como a las 12 del día, 1 de la tarde, Gobernación llamó a nuestros representantes y les dijo, vengan a negociar, están haciendo ahí un gran relajo. Pero nada más fue ese día y al siguiente y luego otra vez se truncaron las negociaciones. Y seguimos pues en la lucha. Entonces, esto es a nivel nacional, que a veces tiene focos de resistencia de acuerdo a la organización de cada sección. ¿Cómo se organizó esto? Si vivía estatutariamente, nuestros estatutos no permiten esta forma de organización. Pues desde las bases, desde los centros de trabajo, desde las escuelas, se empezaron a conformar consejos de lucha. A lo mejor un maestro, 2 maestros en cada escuela se fueron uniendo. Así hasta conformar un Consejo Central de Lucha, que fue lo que se formó a partir de los 80s, con la irrupción de Morelos, el Consejo Central de Lucha del Valle de México, de Guerrero, de Michoacán, pero vino de abajo, no vino de arriba. Nadie nos dijo, este va a ser tu dirigente, sino desde abajo se empezó a formar eso que le llamamos la organización de base, que ahora cualquier charrito lo retoma y dice, no, qué organización de base, ¿verdad? Pero esto fue lo que le dio origen a la CENTE y lo que la mantiene fuerte. A veces en los momentos más difíciles, la base es la que retoma, resiste y se rebela. Esos consejos centrales de lucha. Con la reforma de Peña Nieto hubo más secciones en el país que surgieron a la lucha. Antes estaba casi muy señalizada en el sureste, en el centro del país. Pero de repente empezamos a ver que hay organizaciones magisteriales de la CENTE en Jalisco, en Coahuila, en Chihuahua, en Baja California, en Veracruz, que surgió fuerte Veracruz, en Tamaulipas, en algunos estados que era imposible creer que surgieran ahí focos de organización de la coordinadora, porque el charrismo los controlaba mucho en alianza con los gobernadores de los estados, los caciques locales, gente de los grupos de poder. Pero bueno, ya hay más contingentes en más estados y en las últimas asambleas nacionales representativas llega a haber representaciones de 28 estados, 29 estados, ¿sí?, en nuestras asambleas ya nacionales. La CENTE, como dijo el maestro Carlos, no es un sindicato paralelo, somos la oposición dentro del sindicato nacional, que tratamos de democratizarlo. Eso no significa que no haya contradicciones, sigue la contradicción, se democratiza el sindicato o se forma uno nuevo, y son discusiones que se reeditan cada vez de vez en cuando, sobre todo, por ejemplo, ahorita que está diciendo, bueno, el charrismo ya no tiene el apoyo del presidente, que es lo que lo hace sobrevivir, ya no tiene muchos apoyos, pues entonces, ¿qué se hace? ¿Vamos por la democratización del CENTE o formamos un sindicato paralelo? Y es la discusión que se reedita y sigue ahorita en las asambleas que tenemos, pues la llevamos a cabo y ahí estamos en esa situación. Lo bueno que llegamos a acuerdos y consensos, no nos destruimos. La CENTE es clasista, reivindicamos la lucha de clases. Para nosotros
sigue existiendo y existe la lucha de clases en el país. Pues somos clasistas, somos trabajadores. Decimos somos explotados. Alguien puede decir no solamente, depende de la concepción ideológica, puede decir no solamente los obreros son explotados, los demás no, son trabajadores intelectuales que no producen, y toda una serie de discusiones que también se dan al seno de nosotros. Pero reivindicamos nosotros como una ente clasista, porque la mayoría de nuestros compañeros y nosotros trabajamos en zonas marginadas, en provincia, con campesinos. Aquí, bueno, por ejemplo, nosotros venimos de Iztapalapa, de la hermana República de Iztapalapa, que se trabaja bien, ¿eh? Estamos allí bien a gusto, se trabaja bien en Iztapalapa, nada de miedo. Bueno, miedo sí, a los caciques y burócratas y políticos que todavía siguen por ahí. La gente es independiente del Estado y de los partidos políticos. Y eso lo recalcamos ahorita más porque los medios de comunicación dicen, es que la CENTE tiene diputados, tiene sus 40 diputados. Mentira, no tenemos diputados, la CENTE no tiene diputados. Es independiente del Estado y de los partidos políticos. Pero eso no implica que los militantes de la CENTE o que reivindican a la CENTE de manera particular pertenezcan a algún partido político. Están en libertad de hacerlo, ¿sí? Están en libertad de hacerlo, en forma individual. Pero como organización, la CENTE no dice yo soy de tal o cual partido. Es más, no puede ni siquiera decir somos trotskistas, maoístas, marxistas guadalupanos, zapatistas, no. Es clasista y reivindicamos la lucha de clases. Y hay toda esa serie de posiciones ideológicas al interior y deberían de ver qué merequetengue, ¿sabes? Pero nos ponemos de acuerdo porque tenemos algo en común, ¿sí? Democratizar al CENTE, democratizar al país y mejorar la vida de nuestro país, de los trabajadores. La CENTE tiene pues como objetivo principal derrotar al charrismo, organizar y movilizar a los maestros de base. Busca estrechar los lazos con otras organizaciones políticas afines que luchen por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo y de la democratización del país. Y bueno, pues el método de la CENTE, ¿cuál es? Movilización, negociación, movilización, ¿sí? Si de repente ven que dicen, no, pues la CENTE que ya desapareció, no, se están negociando muchas situaciones, a lo mejor desde material pedagógico en los salones, infraestructura física, bancas, buenas instalaciones, sobre todo en provincia, bueno, aquí no se diga, hasta mejoramiento de nuestras condiciones de vida, mejor salario, democracia sindical, etcétera. Más o menos es en términos generales la caracterización de la CENTE. Y le pasaríamos el micrófono al compañero Sabino para no extendernos más, porque si no, nos quedaríamos aquí 2 o 3 días en plantón. Bueno. Buenas tardes. Me gustaría retomar este carácter de la coordinadora como parte de los movimientos sociales de este país, porque no es ajeno pues a la dinámica que se da entre los años 50 y 70. Es un auge de los movimientos sociales en México, desde los movimientos de los sindicales del 58, 56 a 60, el movimiento médico de 1965 y obviamente el movimiento estudiantil de 68. Todos estos van a ser el antecedente directo de lo que después va a aterrizar en particular el magisterio en la coordinadora. Ya quisiera rescatar también que este movimiento estudiantil es fundamental para la historia de México. De ahí surgen, pero montones y montones de brigadistas que se van por todo el país. Después de la represión salvaje y viendo el cierre de alternativas, van a generar movimientos en otros lados. Desde el movimiento guerrillero, que se retoma retomando
el movimiento de Arturo Gámez de 65 hasta la lucha sindical. Entonces, en este marco son importantes los momentos del 68 y ahí retomar el papel del normalismo. Los normalistas participaron muy activamente, tan activamente que fueron la última escuela en levantar el paro en el movimiento del 68. Ellos no se levantan la huelga cuando se determina por el Consejo Nacional de Huelga, sino que lo hacen hasta el mes de enero, febrero, ya del año del 69, ¿no? Entonces, es importante el papel del normalismo porque va a dejar una veta de discusión política al seno de las escuelas normales, en particular en la normal superior. El movimiento y la represión del 71 también es influyente en este sentido, ya que en esa época, ustedes recuerdan que había una política que se llamaba apertura democrática por parte de Echeverría, que se había visto obligado a buscar cómo contener la efervescencia que se daba. Por un lado le amenazaba a la guerrilla, por otro lado pues los movimientos que se generaban en distintos lados y un poderoso movimiento sindical que empezaba a surgir al principio de los años 70, la llamada insurgencia sindical. Entonces él trata de canalizar todas estas cuestiones a través de la apertura democrática, que era obviamente una falacia, pero que sí daba ciertos marcos. De hecho, esta apertura pues, se ve o se trata de impulsar más en el sector educativo, sobre todo en las universidades. Vemos un auge de los estudios del marxismo en las escuelas, en las facultades, una reorientación de los planes de programas de estudio y la inquietud de los estudiantes de movimientos autónomos de base o de realmente el poder de las comunidades estudiantiles, como fueron el autogobierno en arquitectura, el autogobierno en psicología, la Asamblea General de la Facultad de Ciencias, una serie de situaciones que seguían o mantenían viva las prácticas del movimiento estudiantil, que fueron reprimidas todo eso, pero no fueron barridas. Se mantuvo, quedó bastante el espíritu de organización al seno del movimiento estudiantil. Y muchos estudiantes se incorporaron al mercado de trabajo o como línea política allá de las organizaciones, que también es importante mencionar, surgieron muchas organizaciones, es el auge de la izquierda en esos años, ¿no? Muchas organizaciones que van a irse al movimiento obrero y van a contribuir al movimiento de la insurgencia sindical de los años 70. Un movimiento muy fuerte que es reprimido también bastante fuerte por el gobierno. Ahí el movimiento de Galván, que va a intentar terminar con el corporativismo en el sindicato de electricistas y que es la punta de lanza de un momento más general que se desarrolló por la lucha por la independencia sindical. Surgen movimientos en multitud de sindicatos y sí llegó a tener bastante fuerza. La respuesta del Estado también es violenta, tomando el ejército a las instalaciones de la CFE, donde está el movimiento de los electricistas, y puede ser reprimido violentamente. Los movimientos que generan en esos años, incluyendo el del Estunam, el sindicalismo universitario también tiene su auge en esos años, el movimiento del Situam, etcétera. El movimiento del Estunam fue reprimido, si recordamos, ¿no? Cuando es impedida la formación del sindicato único de trabajadores que buscaba agrupar a académicos y trabajadores en un solo sindicato. La policía rompe la huelga en la UNAM y es impedido la formación como se pensaba el sindicato, y quedó como Estunam, pero sin la fuerza que se pensaba que podía haber tenido si realmente se hubiera conjuntado académicos y trabajadores. Entonces, esta política represiva se da en el auge de la lucha de clases de los años 70 y finalmente el Estado pues va imponiéndose, ¿no? Sin embargo, van surgiendo movimientos emergentes, que llamamos emergentes, bajo la lógica de la crisis capitalista. Ustedes recuerdan que hay una gran crisis en los años, por ahí del año 75, 76, a nivel mundial, en parte fue una crisis petrolera del 73, en donde impacta en la economía de los distintos países y pues esto va generando las inconformidades sociales que tiene como consecuencia las crisis y pues se mantenía esta efervescencia en países como México. Sin embargo, ya mencionaba el maestro Carlos que se da una salida para el gobierno mexicano con el boom petrolero. El boom petrolero que era, decía López Portillo, que estábamos en el auge, ¿no? El auge petrolero y la panacea para la salida de la crisis del país. Y se logra paliar momentáneamente, pero para profundizarla más. Y es en esos años que precisamente a la vez que se golpea
al movimiento sindical, pues van a tener ciertos recursos para paliar un poco también el descontento de los trabajadores, ¿no? Pero sin embargo no total. Efectivamente la crisis económica se agudiza en estados como Chiapas, porque ahí hay boom, el famoso boom petrolero, pues beneficia al sector de los trabajos petroleros. En una de las zonas más pobres del país, que es el estado de Chiapas, está la abundancia por un lado y por otro la carencia. Los maestros con bajos salarios y demás trabajadores, y los petroleros con altísimos salarios. Es caso de una inflación tremenda, y ese es el motivo por el cual los maestros en el 79, desde el 78 deciden impulsar un movimiento por aumento salarial. El movimiento es una demanda simple, ni siquiera pedían gran aumento. Lo exigían en un primer momento, y la demanda central era aumento del sobresueldo. El sobresueldo, que era una prestación especial que se daba por zonas de vida cara, ¿no? Entonces, pues ya aumentó la zona de vida cara, aumentanos el sobresueldo, ¿no? Esa era la demanda principal. Y el charrismo del CENTE de la sección 7 de Chiapas, al principio dice, bueno, sí, vamos a hacer esta demanda y vamos incluso a plantear la huelga. Sí, la huelga la plantea la sección 7 de Chiapas, Charra, ante la presión que hay en la efervescencia del movimiento magisterial en Chiapas. Sin embargo, obviamente, como charrismo, ellos no cumplen su palabra y no hacen ningún movimiento ni ningún intento por conseguir esta demanda. Y es como logran los trabajadores organizarse. Y es otro punto importante de la dinámica del movimiento social magisterial y por qué se ha mantenido. El movimiento magisterial ha tenido un fuerte desarrollo de base y ha roto con las estructuras corporativas del Estado, desde abajo, va rompiendo las estructuras, conformando nuevas estructuras democráticas que no están ya vinculadas al control del Estado mexicano, ¿no? El aparato del CENTE está totalmente vinculado y controlado por el Estado mexicano, que es nos referimos aquí a la Dirección Nacional del Sindicato Nacional de Trabajo de Educación, como todos los sindicatos, que es la base también de los sindicatos blancos o sindicatos fantasma, ¿no? Que es una aparente representación, pero que nada más es la cúpula, pero realmente no hay una base social que sostenga a estos, salvo por las acciones de patrimonialismo que tienen, la posibilidad de dar ciertas prebendas a los trabajadores para contenerlos, ¿no? Que es lo característico en el CENTE, no sé, prebendas entre el patrimonialismo y el clientelismo que van buscando controlar a los trabajadores, y que lo logra cuando el Estado tiene los recursos. Entonces, en ese sentido, pues el sureste mexicano se le va saliendo de control al Estado y surge una organización independiente desde abajo. Por eso es que se conforma el Consejo Central de Lucha. Es una organización nueva que parte del Consejo Nacional de Huelga, ¿no? O sea, representaciones democráticas del centro de trabajo, con revocabilidad de los representantes y muy vinculados a la discusión, tomando las decisiones desde las asambleas de escuela hasta la representación de ida y regreso, ¿no? Entonces, es bien importante porque, repite, es como en este marco que llamamos en historia de continuidad y ruptura o cambio, son rasgos que muestran una continuidad en lo que es el movimiento social en México, ¿no? De estas organizaciones propias, yo le llamo organizaciones propias de los trabajadores, ¿no? Que van surgiendo y se van conformando. En ese sentido, pues es bien importante porque hasta la fecha se mantiene cierta estructura de ese nivel. Ahorita con algunos cambios que ahorita señalaremos en una visión que yo digo autocrítica de la propia coordinadora, ¿no? Entonces, esta organización va tomando fuerza y al principio efectivamente es una organización nacional con participación de los contingentes de base de estas representaciones reales del magisterio, Consejo Central de Lucha, y organizaciones democráticas, los activistas, las organizaciones políticos sindicales, organizaciones políticas, estaban el Partido Comunista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, trotskista, lo que quedaba de la Liga Comunista Espartaco, ¿no? Se había convertido en una parte en el Frente Magisterial Independiente, y otras organizaciones de corte maoísta que van perfilando esta nueva directriz bajo la experiencia que ellos habían retomado, sobre todo en el momento del 68 y de la insurgencia sindical de los años 70. Es bien importante esta visión de cómo sí hay una línea política que se va desarrollando y que corresponde a los intereses de los trabajadores. Por eso no hay una línea hegemónica. El CENTE se ha intentado hegemonizar durante muchas veces
por el Partido Comunista, por el PRT, etcétera, pero no es posible, por esta lógica de, primero, de integración general y representación de base, ¿no? Por eso es que no ha podido ser cooptada, no ha podido ser cooptada. Algunos de sus dirigentes sí han sido cooptados, pero eso no impacta en cuanto a la organización general que tiene la coordinadora, ¿no? Ellos ya se quedan como evidenciados, como líderes vendidos, claramente vendidos, ¿no? Y pues ahí están los ejemplos claros: Teodoro Palomino, que fue un dirigente del FEMIN y del Movimiento Magisterial; Jesús Martín del Campo, actualmente coordinador de la Asamblea aquí Legislativa de la Ciudad de México, etcétera, que llegaron a romper los principios de la coordinadora y se vinculan al charrismo y al Estado, o priorizan los intereses de su partido por encima de la organización. Y eso es lo que no se permite en la coordinadora, que se prioricen los intereses de un partido u organización por encima de los intereses del conjunto de los trabajadores. Eso sí está totalmente prohibido en la coordinadora, ¿no? Y eso es lo que la ha mantenido viva. Entonces yo creo que es lo rescatable pues de este momento social. Y decía del normalismo porque juega un papel muy importante la normal superior. Por eso la normal superior, no hay que olvidar que fue destruida por el Estado. La tomó el Estado en 1983 porque venía a realizar una práctica ya no solo de actividad dentro de la educación normalista, sino de vinculación a los movimientos populares. Era un centro de aglutinación del mismo magisterio y de los movimientos populares. Había un ciclo que se llamaba de cursos intensivos, donde en los recesos escolares o vacaciones escolares de julio, agosto, tomaban cursos intensivos para tomar una licenciatura los de provincia. Venían aquí, se organizaban, discutían y regresaban a impulsar propuestas políticos sindicales a sus estados. Entonces el papel de la normal es fundamental, porque por eso es atacada en 1983, ¿no? Cuando tenía fuerza la coordinadora, que desplegaba ya los grandes movimientos que ya mencionaba el compañero Carlos, en Chiapas, sobre todo Chiapas, en La Laguna, Hidalgo, Morelos, que son momentos fuertes de la primera oleada que dice Luis Hernández, como característica de la primera oleada del movimiento magisterial del 79-80, ¿no? Un movimiento muy fuerte con una demanda central que era el incremento salarial, ¿no? Y después la democratización del CENTE. Papel de la normal superior pues es parte también de lo que venía de los movimientos sindicales. En los 80s la coordinadora es punta de lanza también del movimiento sindical que se reintegra y se reagrupa, intentando pues resistir el empiezo de la política neoliberal de 1982, que recordamos con Miguel de la Madrid se inicia todo este proceso del neoliberalismo, ¿no? Y los trabajadores pues se buscan organizar, tanto los trabajadores al servicio del Estado como los trabajadores de la gran industria. Recordemos que desaparecen muchas empresas, muchos despedidos, ¿no? Y hay un reajuste en el servicio público federal entre los trabajadores, al grado que se crea un programa que se llama todavía funciona, retiro voluntario, ¿no? Para eliminar personal de las dependencias. Entonces esta política neoliberal pues va agudizando las contradicciones y ahí la CENTE vuelve a la lucha y trata de organizar el movimiento general. Se crea un gran frente que es la Asamblea Nacional Obrero Campesina Popular, donde la CENTE es puntal, y en el terreno sindical la Coordinadora Sindical Nacional, ¿no? Que tiene momentos importantes entre el 83, 85, 86. La CENTE pasa a ser entonces como el enclave fundamental del movimiento en México, como movimiento social. El movimiento obrero en mayor debilidad es reprimido y golpeado y pues contenido. La CENTE es golpeada, reprimida, pero no es contenida, ¿no? La CENTE, a pesar de la salvaje represión que ha enfrentado, ha durado, pero por este carácter que les comentaba que es fundamental no perder de vista. La gente de abajo mantiene la actividad de la coordinadora desde las escuelas, de los centros de trabajo. Si bien a veces también se cae en la tentación corporativa por parte de algunos compañeros, ¿no? Como de buscar mecanismos que garanticen la participación y algún relativo control sobre el sector de trabajadores, pero repito, no es tan fácil que crezca en un nuevo corporativismo, ¿no? Porque es muy dinámico. La prueba está en que de la CENTE han pasado cientos de dirigentes y representantes, han cambiado, ¿no? A diferencia de los sindicatos charros, que tenemos
a los líderes que se han mantenido, pero por años, ¿no? En el STUNAM ya tenemos a Agustín Rodríguez con 25 años, ¿no? Y Evaristo, pues porque se fue de presidente municipal a su pueblo, ¿no? Pero son líderes que surgiendo de Movimiento Popular, y esa es la diferencia también, terminaron cayendo en la misma dinámica del corporativismo sindical charril. El otro ejemplo es Hernández Juárez, de telefonistas, que viene un momento muy fuerte de Teléfono de México en 1976 y hasta ahorita es el secretario general, ya 43 años, ¿no? Y como líder sindical de teléfonos, y ahí se mantiene, siendo de un momento sindical que fue muy fuerte y que también él mismo contribuyó a reprimir, ¿no? Entonces, repito, estos movimientos son golpeados y son de alguna manera desmantelados, ya no vuelven a resurgir como telefonistas, está totalmente apagado y han aceptado todos los cambios tecnológicos, todos los nuevos esquemas de producción que hay ahí, sin que haya una respuesta de los trabajadores para buscar renegociar estas nuevas condiciones, ¿no? Entonces el magisterio se ha mantenido por esta, yo le llamo esta virtud de mantenerse muy vinculado a los intereses, organización y demandas de los trabajadores desde la base. Entonces en ese sentido, por eso estamos por conmemorar 40 años del surgimiento de la coordinadora y aquí estamos en el plantón todavía del Senado de ayer, hace 2 días, estamos resistiendo los embates de la nueva reforma educativa que se da, que no hay tal abrogación, ¿no? En las discusiones que hemos tenido con el presidente, él hablaba de la abrogación, pero no puede ser posible, ¿no? Sabemos que los intereses en el sector educativo vienen muy fuertes a todos los niveles, desde educación básica hasta educación superior. El empresariado está presto a buscar cómo incidir para incrementar sus áreas o nichos de ganancias dentro del capitalismo actual, ¿no? Entonces está muy fuerte la ofensiva y la coordinadora, pues ahí estamos resistiendo. No es cierto que nos hayan entregado la educación, digo, la educación abarca desde básica a superior, la gente no tiene ninguna influencia en la educación superior, nada de eso. La influencia que tenemos es en los estados, pero siempre en el marco de buscar la cuestión de sí una mejor educación. No solo son los intereses laborales. Otra diferencia con eso, con otros movimientos, es que siempre hemos estado vinculados a los procesos de la enseñanza, ¿no? Muy vinculado al movimiento social, a las poblaciones, a las comunidades, con nuevos proyectos de educación, le llamamos educación alternativa, educación comunitaria, que en eso estamos trabajando. Los compañeros de Chiapas, de Oaxaca, de Michoacán y de Guerrero trabajan nuevos proyectos. No sé si vio una noticia que salió hace poco de que los libros de Michoacán hablan del socialismo, hablan del comunismo, ¿no? Son libros que han hecho los compañeros de Michoacán, pero el socialismo y el comunismo se ha hablado desde los años 70 en los libros de primaria y de secundaria, porque es un proceso histórico que no se puede negar, ¿no? Y no sé por qué se espantan algunos o también cuando dicen vivan los miembros de la Liga Comunista de Septiembre, ahora se espantan y resulta que se les hace caso, ¿no? A estas voces que están señalando flamígeramente estos términos, ¿no? Por supuesto que es una cuestión histórica que no puede ser evadida y repito, sí, las organizaciones de izquierda han tenido un papel fundamental en la conformación de la coordinadora, pero no hay una línea política hegemónica, no hay una política porque se da el debate, se da la discusión, ya se decía por parte del compañero Manuel, y esta cuestión se va perfilando para las mejores opciones, que a veces no es lo que uno quiere como, digamos, como militante de alguna organización, pero pues es lo que la gente ha decidido, ¿no? Entonces yo creo que esto es relevante en el sentido de cómo se puede caracterizar este momento social por su conformación de nuevas formas de organización, nuevas formas de lucha, ¿no? Tenemos formas de lucha al por mayor, ¿no? Ahora sí que en las buenas y en las malas nos las ingeniamos para ver cómo respondemos ante las medidas del Estado, y ahorita la lucha continúa. La gente no tiene ningún acuerdo con el gobierno, no le ha sido entregada la educación, se le ha manifestado y se le manifestará a Andrés Manuel López Obrador en la reunión que tendremos con él el próximo 9 de octubre, que la reforma no es lo que nosotros pensábamos que podía ser, ¿no? Se repitió, es una reforma recargada, ¿no? Y el único 2 puntos que se avanzó pues es la cuestión esta de eliminar la evaluación punitiva, ¿no? De que se despida a los maestros que reprueben, y aspectos de
sí de buscar dar más realce a acciones comunitarias, pero que se dependerá de la correlación de fuerzas en cada lugar, ¿no? Igual pueden introducir los caciques ahí, o en los órganos como el nuevo INE, que le llamamos el nuevo INE, que tiene un punto principal de participación de la empresa privada, ¿no? En donde sí se sigue manteniendo esta cuestión, y el discurso empresarial, estamos imbuidos del discurso empresarial, se habla de calidad educativa, ahora se habla de excelencia, y esta visión no la compartimos, ¿no? Porque la educación no es como dice el gobierno, la educación es un servicio, la educación es una acción social y un derecho que tenemos todos, y nosotros incidimos en su conformación. Nosotros retomamos las tesis que plantean más las tesis de Feuerbach: el educador debe ser educado, y entonces nosotros estamos en una interacción social donde todos los que nos dedicamos a la enseñanza aprendemos cotidianamente, diariamente de nuestros alumnos. Ese es el punto central, y ese es algo de la coordinadora reivindica. Sí estamos en un proceso de enseñanza y también de derechos laborales, no son ajenos, no nada más estamos por las cuestiones particulares de un aumento salarial, de mejores condiciones, ¿no? Sino que esto va ligado a la mejora educativa. Nos han acusado de que en Chiapas la educación está mal, de que en Oaxaca la educación está mal. Pues claro, son las zonas más marginadas del país, ¿no? Las más abandonadas, donde los maestros tienen que trasladarse a gran distancia para dar clase, donde los alumnos no tienen luego ni para comer. Pues sí, la educación está mal, pero está mal en general, por políticas educativas muy ajenas a la necesidad de la población, y es lo que estamos demandando ahorita. Y va a ser la próxima discusión y que vamos a tener ahorita en el régimen actual con el obradorismo, ¿no? ¿Cuál es nuestra propuesta educativa? Y vamos a seguir luchando por ella, nos vamos a ir movilizando por ella y buscar una abrogación real de esta reforma que no ha sido en el fondo grandemente modificada. Muchas gracias. Muy bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas, respuestas que podamos contestar. Y antes, un mensaje de nuestro patrocinador. Dentro de la estructura organizativa de la coordinadora tenemos una Comisión Nacional Única de Negociación, la CENUN, donde hay representantes de todos los contingentes. Lógicamente los contingentes que tienen mayoría pues tienen más representantes. Dentro de la sección 10 nosotros tenemos un representante de la CENUN que se está reuniendo por lo regular cada mes con el presidente, con Andrés Manuel López Obrador. Y el representante de la sección 10 de la CENUN de nosotros es el profesor Sabino. Entonces él puede decir, pues decimos a López Obrador esta situación, le planteamos este tipo de situaciones, porque la realidad educativa pues no ha cambiado, ¿eh? Las estructuras, la normatividad es la misma del neoliberalismo. Con Moctezuma Barragán no ha cambiado absolutamente nada, ni siquiera los mandos medios. Bueno, ese fue Carlos. Bueno, miren, les pusimos algunos textos que todavía hace falta mucho escribir sobre la coordinadora. Estamos apenas iniciando. Por ahí está el libro de Historia del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, Ediciones de Cultura Popular de Gerardo Peláez. Es un estudioso de la historia del sindicato que habla del CENTE, precisamente cómo se conforma no sé si todavía exista en edición, pero bueno, está. Otro donde se puede ver de una forma narrativa muy interesante lo que fueron las primeras luchas de los compañeros que conformaron la coordinadora, es un libro de Francisco Pérez Arce que se llama A Muchas Voces, Testimonios de la Lucha Magisterial. Está muy, bueno, me gustó mucho las narrativas que hay aquí. Otro que habla sobre todo de la lucha de los compañeros del movimiento revolucionario del magisterio, de la lucha de Otón Salazar, que se enfrentó en los años 50 a ese cacicazgo que existía de parte de Robles Martínez. Es Guías Inmorales del CENTE, que abarca el periodo 1957-58, es de Manuel Ontiveros Balcázar, ¿sí? Y del invitado, que bueno, desgraciadamente no llegó, queríamos escucharlo todos, a Luis Hernández, está la novena ola magisterial, que esto nos los regalaron cuando se hizo la presentación de estos libros. No habrá recreo,
contra la reforma constitucional y dice, contra reforma constitucional y desobediencia magisterial también de Luis Hernández. 0 en conducta, está muy bueno también, se lo recomendamos. Tenemos ahí también, hicimos nosotros también nuestro propio folletito, le titulamos La CENTE para principiantes, es para… Entonces aquí está, desgraciadamente pues es una edición pues todavía panfletaria, todavía muy rudimentaria, no hemos tenido un patrocinador para poderlo editar, lo tenemos en forma digital, por ahí si nos dan los correos se los mandamos, que ustedes puedan leerlo con calma, que recoge esta experiencia. Y hay un compañero que se ha dedicado desde que surgió la CENTE a tomar fotografías, entonces la historia gráfica del movimiento. El compañero se llama Saúl Arroyo Morales. No tuvimos oportunidad de invitarlo, él hubiera hasta podido montar aquí una pequeña exposición de fotografías. El compañero tiene miles de fotografías del movimiento desde el 79 para acá, pero pueden consultarlo ustedes en Face, lo pueden consultar en internet, poniendo en el buscador el nombre de él, ahí está, Saúl Arroyo Morales, ¿sí? Es su archivo fotográfico el que tiene ahí, Fotogalería CENTE creo que se llama la página, pero si no con el nombre de él encuentran y van a encontrar pues no nada más fotografías, sino también documentos, videos, y está actualizándolo él constantemente. Seguramente ahorita va a tomar fotos de la marcha de Ayotzinapa y las va a subir ahí. Entonces un compañero que realmente se ha dedicado toda su vida a contar la historia gráfica del movimiento. Y bueno, nosotros tenemos 23 principios rectores, leería yo nada más unos. El primer principio que tiene la coordinadora es que la coordinadora no niega ninguna forma de lucha y organización y sus posibles combinaciones, o sea, la lucha legal y formal, la lucha estatutaria y la no estatutaria, o sea, la que damos en las escuelas, en los congresos, etcétera, etcétera, pero también la que damos en la calle, o la combinación de ambas, siempre y cuando no se obstruya la educación de las bases, no se rebaje su nivel político, su conciencia y su combatividad. Otro principio, el principio 11 dice, practica la crítica y la autocrítica oportuna, constructiva y fraterna, así como la solidaridad de clase. El principio 16 dice, practica la libre elección y revocabilidad de sus diferentes instancias de dirección, o sea que podemos quitar a nuestros dirigentes si no cumplen con los principios democráticos. El 20, retoma la lucha ideológica como elemento fundamental para el avance del movimiento, ya lo decía el maestro Manuel, reivindicamos la lucha de clases, por eso también la lucha ideológica, bajo el principio de lucha ideológica, unidad, lucha ideológica, y retoma también el principio de movilización, negociación, movilización, o sea, formas de lucha que nos han funcionado, que han sido dialécticas y que han permitido la permanencia de esta instancia ya casi 40 años. Muchas gracias por su atención y bueno, ojalá podamos resolver algunas de sus dudas. Gracias. Como sabemos, todos formamos parte de la historia, aunque no seamos protagonistas, aunque no seamos instituciones, finalmente formamos parte de una tendencia y los profesores que tenemos en la mesa ahora dan cuenta de sus acciones, de sus convicciones, de sus metas. Están leyendo en este momento las preguntas que les han formulado por escrito, que son muchas y muy abundantes, debo decirles. Yo que veo la cantidad de papeletas que circulan conferencia con conferencia, ahora se triplicaron las preguntas que ustedes amablemente han presentado por escrito y bueno, estaremos pendientes de la respuesta en un momento más. Aprovecho la oportunidad para hacerles el recordatorio de las siguientes 2 sesiones de este curso.
El primero de ellos tendrá lugar el martes 1 de octubre y estará presente el doctor Armando Bartra para hablarnos de organizaciones campesinas independientes. Muchos de ustedes han seguido el desarrollo de este curso desde el principio. Comenzamos con el magonismo, que era como la lucha épica, ¿verdad? El villismo, el constitucionalismo, y nos parecían fundamentales, pero al mismo tiempo épicas, centenarias esas luchas. Conforme nos acercamos, sentimos que estos movimientos no solamente forman parte de la historia, sino que están muy en nuestro presente, y Armando Bartra nos hablará de las organizaciones campesinas de ahora, de hoy. Vamos a ver qué nos puede platicar. Finalmente, el jueves 3 de octubre, después del 2 de octubre, que no se olvida, ¿verdad? El jueves 3 de octubre estaremos aquí presentes en la 8ª sesión. Estará presente Pablo Gómez Álvarez, el diputado Pablo Gómez Álvarez, para referirse a la formación del Frente Democrático Nacional, que representó, junto con estos movimientos, una verdadera ruptura en el sistema político. Bueno, hay que recordar lo que sucedió en las elecciones del 88, ¿verdad? Ni hablemos de los personajes pasados y presentes, vivos y muy vivos todavía. Están cordialmente invitados, por supuesto, los esperamos aquí la próxima semana para dar continuidad al conocimiento de estos movimientos del siglo XX. Muchas gracias, devuelvo la palabra a los profesores que nos acompañan. Gracias. Tratar de resolver las dudas, o como les decimos a los alumnos, pues les profundizaremos las dudas, ¿verdad? Y ya lo investigaremos para poder dar respuesta mejor. De las preguntas que tenemos aquí, algunas dicen que hay campañas de estigmatización en los medios contra los profesores, sobre las formas de lucha que pues a veces llevamos a cabo, sobre todo pues aquellas que señalan que obstruimos medios de comunicación, vías de comunicación, la productividad, etcétera. En cuanto a estas preguntas y a las campañas de difamación, si nos afectan, bueno, pues los medios tienen un poder de penetración y llegan así a mover un poco algunas mentes, algunas conciencias, algunas opiniones. Pero los que estamos trabajando en las escuelas, ante los niños, ante los adolescentes, ante los padres de familia, y les explicamos por qué el sentido de nuestras luchas, los padres apoyan. Y si se han fijado, en muchas marchas y movilizaciones vamos acompañados de los alumnos con sus papás, que es lo que más le duele al Estado y a los charros. Desde Belvester, desde Jonguitú, decían: es que ¿por qué traen a los papás? ¿Por qué traen a los alumnos? Faltándoles el respeto, como si ellos no tuvieran conciencia, no tuvieran inteligencia, como si fueran borreguitos que los llevamos. Esa es la falta de respeto del charrismo. Se afectan, pero se les explica y vean, las movilizaciones continúan. Las campañas de estigmatización, ¿qué es? Yo en algunas veces contesto, creo que los más de 1.900 millones que se gastó Nuño en denostar a los maestros, en hacer una campaña negra contra los maestros, en hacer loas de la reforma educativa, todavía siguen por allí en algunos supuestos analistas, lectores de noticias, todavía siguen allí pesando mucho esos más de 1.900 millones de pesos. Todavía los empresarios de Mexicanos Primero, con los Claudios X, los de Ramírez, de Cinépolis, etcétera, etcétera, todavía esos dineros siguen por allí trabajando y son pues las campañas que se hacen. Pero pues señalamos es un poco como las campañas negras contra AMLO, que bueno, pues nosotros seguimos trabajando, seguiremos luchando. Y la otra pregunta dice: el contenido de esta reforma educativa de AMLO. Ya lo había explicado el maestro Carlos. Nos siguen metiendo en un régimen laboral de excepción. No estamos dentro del artículo 123. Nuestras condiciones generales de trabajo
están dentro del artículo 3º, que debería ser eminentemente educativo, filosofía educativa, principios educativos. No, ahí están también nuestras condiciones generales de trabajo. Y en cualquier momento, pues nos eliminan, como en la anterior reforma de Peña Nieto, donde el artículo 2º transitorio de la Ley General de Educación, de la Ley del Servicio Profesional Docente, decía: toda disposición o ley que se oponga a esta Ley del Servicio Profesional Docente queda anulada. Todo. O sea que nuestros derechos ahí quedaron anulados. Y es parte de lo que decimos con esta reforma de la 4T, quedamos todavía en ese régimen de excepción. No estamos dentro del 123, que también es cuestión de analizar el 123, porque hay reformas al 123 que vale la pena analizar para ver cómo quedan los trabajadores en general dentro de eso. Es parte de la reforma de AMLO. Y en las leyes secundarias, leyéndolas, queda mucho contenido de las leyes secundarias de Peña Nieto. Si se comparan, queda mucho, ya decía el profesor Sabino, eso de la excelencia en la calidad, eso de la mejora en el logro académico, etcétera, etcétera. Y le dan poco peso al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La educación es un proceso. La educación es una relación entre seres humanos, como decía Sabino. Aprendemos, desaprendemos y ellos aprenden de nosotros, ¿sí? Y esas leyes secundarias no contemplan eso. Inclusive se estaba pues negando la posibilidad de que los procesos educativos que cada sección pueda tener, como el peteo de Oaxaca, el de Michoacán, etcétera, no se desarrollaran. Es parte de lo que está en las leyes secundarias. Sabemos de educación, sabemos de pedagogía, sabemos de didáctica y queremos que se nos tome en cuenta, pero Moctezuma y sus foros pues no lo hicieron nunca. No sé, Sabino, Carlos. Bueno, sí, aquí tengo una pregunta que dice: ¿qué piensan de la separación de los trabajadores de la cultura que pertenecían al CENTE? Al crearse de forma intempestiva la Secretaría de Cultura, ¿qué significa en la política cultural y educativa del país? Miren, estamos en un régimen neoliberal. La creación de esta Secretaría de Cultura, desde nuestro punto de vista, fue porque se ve a la cultura como un negocio, ¿sí? Toda la cuestión esta de lo que se ha hecho en Teotihuacán, en las zonas arqueológicas, o sea, el capitalismo vio que la cultura es redituable también. Y obviamente que si los trabajadores de la cultura están organizados sindicalmente en una organización fuerte como es el CENTE, pues había que separarlos, había que aislarlos, había que crearles una secretaría, no tanto para el desarrollo de la cultura, sino más bien para el desarrollo del negocio cultural. Es como lo vemos nosotros, ¿sí? ¿A quién pusieron al frente de esa secretaría? Tobar, ¿no? ¿Cómo se llama? Tobar, ¿sí? Que ya estaba desahuciado, pero que es un personaje de la clase política, donde se hacían las fiestas, las reuniones de la clase política, pues en todos estos monumentos históricos. Entonces, pues ¿qué es lo que nosotros vemos con la creación de esta Secretaría de Cultura y la separación de los compañeros que pertenecían al CENTE? Pues nosotros vemos que es la continuidad de una política neoliberal. No crean que ellos quieren también destruirnos a nosotros como sindicato. A los trabajadores les conviene a ellos mantenernos desunidos. Entonces para nosotros esto fue una ofensa y se da en un régimen claro, es una afectación. Y obviamente los compañeros, al ser separados del CENTE, no se quedaron en una sola sección, sino que ahí se dividieron. Hay varios sindicatos ahorita al interior de la Secretaría de Cultura, dice el viejo refrán, ¿no? Divide y vencerás. Entonces obviamente que yo creo que debíamos de luchar porque estos compañeros regresaran al CENTE, que es donde debía, ¿sí? Pero al ser de otra secretaría, ya no pertenecen a la SEP,
pues ya se justifica que sean otra instancia sindical, ¿no? Pero yo creo que ahí los que tienen que buscar la democratización son ellos, y creo que están dando la pelea a los compañeros. Tenemos poca información de ellos, pero pues si requieren el apoyo de la coordinadora, lo tendrán, ¿no? Otra pregunta que tengo aquí dice: Mexicanos Primeros, ¿a quién representa y qué propone educativamente? Escuchaba en un programa de radio un comentarista que decía que la reforma educativa de Peña Nieto no se le debía llamar así, sino debía ser la reforma educativa de Claudio X González, porque en realidad esta reforma el burro de Peña Nieto no tiene tanta inteligencia para ello. Fue este grupo empresarial que representa a Claudio X González, es un empresario, ¿sí?, que comenzó, no sé si ustedes se acuerdan de esta película de Cero en Conducta, financiada por Televisa, de Panzazo, ¿no?, donde trataban de denostar a la educación pública, ridiculizándola, haciéndonos ver como ineptos, y buscando de alguna manera justificar lo que años después vendría, que fue la reforma educativa, donde nos hacen responsables únicamente a los docentes del fracaso educativo, cuando la política educativa no la hacen los maestros, la hace el Estado, ¿sí? Los recursos no los proporcionan los maestros, lo proporciona el Estado, ¿sí? Planes y programas, todo eso lo construye el Estado, no nosotros. Nosotros somos los que lo ejecutamos, pero no, sí tenemos una responsabilidad, claro, sí hay mucha responsabilidad, y que hay maestros malos, sí, hay pésimos maestros, sí los hay, ¿sí? Pero no todo es eso, ¿sí? La gran mayoría creo que ha tenido un compromiso con la población mexicana, y no nada más tenemos demandas laborales, también tenemos demandas sociales. Hemos peleado por los libros de texto gratuito, que antes eran nada más en primaria, hoy los libros de texto gratuitos son en secundaria. Se peleó por uniformes escolares, eso que ahora en los programas sociales da la Ciudad de México y otros estados de bonos para los uniformes, etcétera. Lo peleamos. Hemos peleado los desayunos escolares, o sea, hemos ligado a las demandas laborales del magisterio las demandas sociales de nuestras comunidades también. Pues aquí que vemos, bueno, que esta intención de Mexicanos Primero, esa reforma que se hizo, fue adecuada a estos intereses. Por eso ahorita ellos están pues súper enojados con lo que está ocurriendo, porque ellos decían que lloviera, tronara o relampagueara, la reforma educativa la iban a imponer a sangre y fuego, que fue lo que hicieron. Pero ¿qué creen? Que ahorita, pues allá en la Cámara de Diputados y en la de Senadores dicen: la reforma educativa ya cayó. Y sí, no como nosotros hubiéramos querido, la reforma de AMLO no es lo que nosotros queríamos, no es, pero es un paso, ¿no? Y para poder avanzar se dan pasos, ¿sí? Tal vez tengamos errores, tal vez nuestro error fue no involucrarnos en la discusión de las leyes secundarias y de otros procesos, pero es difícil, porque tampoco queremos avalar cuando todavía, aunque se diga que ya acabó el neoliberalismo, sabemos que por decreto el neoliberalismo no ha acabado. Bueno, otra pregunta dice: ¿cuál es el proyecto educativo de la CENTE en contraposición con la mal llamada reforma educativa? Nosotros como CENTE tenemos una discusión a nivel nacional. Primeramente se elaboró un documento muy importante para nosotros, que fue como la guía con la participación de especialistas y de todos los contextos, que era la educación que los, ¿cómo se dice? La educación que los mexicanos queremos, ¿no? La educación que los mexicanos queremos, ¿no? Entonces, a partir de ese documento y otros que se discutieron, se empezaron a generar diferentes discusiones y se han elaborado diferentes congresos y foros educativos. Decía el maestro Sabino que estamos construyendo una educación alternativa, una educación que borre todo ese tradicionalismo que hemos tenido en educación, recuperando la experiencia de los proyectos educativos latinoamericanos y a nivel mundial, ¿sí? Con una educación crítica, con un pensamiento reflexivo, recuperando un poco del pensamiento de Paulo Freire, un poco de la pedagogía crítica, pero sobre todo con la experiencia de nuestras comunidades. Los compañeros que han avanzado un poco más en esto, por las condiciones que ellos tienen de lucha, han sido los compañeros de provincia. Aquí en la capital de la República es difícil, porque hay un gran control, tanto de parte del charrismo sindical como por parte de las autoridades educativas. Entonces es muy difícil desarrollar proyectos alternativos autónomos.
Aún así, los desarrollan los compañeros, ¿sí? Dice, ¿qué dicen cuando se asegura que hay venta de plazas por la CENTE? No, pues las plazas las controla el Estado, ¿sí? La venta de plazas es un contubernio entre la autoridad y los charros del CENTE. ¿Que ha habido venta de plazas? Sí, sí ha habido, pero es diferente que se diga eso a que la ley secundarias digan que se le devuelve al sindicato la posibilidad de proponer. O sea, ese es y no nada más del CENTE, todos los sindicatos burócratas tienen esa facultad de proponer y pelean sus plazas y tienen sus propuestas. Entonces, es falso, ¿no? Es falso que nosotros vayamos a controlar las plazas las controla el gobierno, ¿no? Sí, el presupuesto es un presupuesto que emana de parte de la autoridad educativa, no del sindicato, ¿sí? No es cierto que a la CENTE se le haya dado esa facultad, es falso, ¿no? ¿Cuál es la postura de la CENTE respecto al papel que debe ocupar la materia de historia en la educación nacional? Pues fundamental. Para nosotros la recuperación de la historia es fundamental. En nuestros proyectos educativos le damos gran realce a la historia regional y a la historia nacional. Creo que gran parte de la tragedia de este país es desconocer su historia. Si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los mismos errores una y otra vez. Entonces creemos que necesitamos saber, los chavos de estos tiempos desconocen mucho de la historia nacional, ¿sí? Y necesitamos recuperar, y creemos que juega un papel relevante. Y lo hemos peleado, como CENTE hemos peleado los contenidos de la materia de historia, cuando se pretendió borrar tramos importantes de la historia y resalzar a otros personajes en la historia, pues los maestros democráticos, ¿sí?, nos opusimos a esos cambios, ¿no? Bien, serían las preguntas que yo tengo aquí. Si por ahí hubiera alguna cuestión más, pues estamos abiertos al debate. Bueno, rápidamente, muy breve. Nos preguntan que cómo es que se daba el clientelismo en el sindicato y qué consecuencias había. Obviamente, como en todo sindicato corporativo patrimonialista, pues buscar recursos. Lo primero que hizo Jonquitud, a una demanda que había en una lucha en el 70-72, que era por aumento salarial, dice, pues no vamos a dar aumento, pero ¿qué tal les vamos a dar más trabajo? Entonces crea lo que se llama la doble plaza. ¿Quieres aumento? Órale, te da la doble plaza. Trabajar 2 turnos, ¿no? Lo cual es pues totalmente aberrante porque es más trabajo, ¿no? Pero bueno, ante el señor los maestros aceptaron. Era una vía que hasta la fecha existe. Los maestros están, y es una de las dinámicas que pues impactan negativamente la educación, el maestro luchando por ver cómo consigue más trabajo en otros lados, incluso multichambista, ¿no? Entonces ahí le decían, ahí te va la plaza para que ya tu salario sea mejor, y lo hacían de manera selectiva, se prefería a los que eran leales al sindicato, ¿no? En cuanto a la secretaría del sindicato también se daban, y implementaban mucho la corrupción, un clientelismo muy corrupto, ¿no? De que acude a tal meeting, a tal campaña electoral y te vamos a dar 5 días de descanso, no vas a trabajar, ¿no? Es decir, ofrecían una serie de prebendas que era la forma en que mantenían vinculado al maestro con el sindicato y con el gobierno para apoyar al aparato del PRI. Recuerdan la gran concentración que hizo Jonquitud en el Estadio Azteca, ¿no? Cuando López Portillo, creo que de la Madrid, creo que fue López Portillo, en el Estadio Azteca, llenando el Estadio Azteca por esta vía clientelar. Les dieron días a los… Eso se hace todavía permanece en las secciones controladas por el charismo, sobre todo en el Valle de México. Ahí están felices porque dicen, me dan 15 días económicos, cuando legalmente son 9, ¿no? Etcétera. Una serie de cuestiones de ese estilo que son para controlar. Y evidentemente si alguien no se alineaba, lo marginaban, y hay sectores donde se llegaba a despedir al maestro si no acudía a un evento promovido por el Vanguardia Revolucionaria de Jonquitud, por el Bester o por el PRI, ¿no? Entonces se mantiene mucho eso todavía, sobre todo en provincia y en el Valle de México. En la Ciudad de México se logró abatir un poco por el movimiento de 89. Que si el Bester, su aprehensión era porque le cobraban los costos de su traición al PRI. Pues sí, tiene mucho que ver. Recuerden que el Bester había apoyado al PAN y apoyó a Calderón en contra de Peña Nieto. Obviamente que sí había un margen, un rango de el elemento para buscar
desquitarse. Y el otro que ya se mencionaba, pues como podía ser un obstáculo para la reforma, no porque se opusiera, sino porque iba a exigir su tajada de estos cambios que se planteaban para la reforma, ¿no? Sí tuvo mucho que ver el rompimiento que tuvo con el PRI y el Bester en un momento, ¿no? Aquí es una pregunta de los 64,000. Dice que reconoce la lucha de la CENTE, pero que los más afectados han sido los alumnos porque salen mal en las evaluaciones de la OCDE, ¿no? Pues así que la CENTE no diseña las políticas educativas, ¿no? Ya se dijo, las políticas educativas las diseña el Estado, y desde el año de 92 han venido en retroceso, ¿no? En las reformas de 94 se intentó un poco articular más la educación. Los planes y programas, por ejemplo, estaban más articulados con el CCH. Participó la gente de la UNAM, y ustedes saben que la elaboración de los planes y programas de estudio era un contenido totalmente distinto para el CCH. Entonces participa la UNAM y trata de dar un enfoque más o menos articulado. Sin embargo, no se logró del todo y fue haciéndose a un lado, ¿no? Era muy amplio los programas del 74 en matemáticas, en ciencias en general, fortaleciendo las ciencias, en la historia. Sin embargo, eso se abandonó en los programas del 92 y empieza el rollo de que hay que dar énfasis en matemáticas y español. Por otro lado, son pruebas estandarizadas. Se hace el mismo examen en Finlandia que en México. Digo, son condiciones bien distintas. Bien distintas. Si tuvieran las condiciones de Finlandia aquí, otra cosa sería, ¿no? Entonces, no es la CENTE la que ha causado el deterioro educativo, ¿no? Más bien, la lucha de la CENTE ha surgido porque estamos precisamente en contra de ese deterioro educativo también. Y por eso hay programas alternativos que buscamos que se generen en todo el país, ¿no? ¿Por qué nosotros como que estamos en un apartado especial? Pues es lo que no queremos dar un apartado especial. La actual ley nos está excluyendo de los derechos del artículo 123 y nos enmarcan en el artículo 3. Es una limitación, es un retroceso, ¿no? Más que un privilegio, es un retroceso, porque no tenemos derecho a lo que tiene derecho el artículo 123, ni siquiera el apartado B, que de por sí ya es restrictivo, ¿no? No sé si ustedes recuerden que a los trabajadores universitarios les querían poner un apartado C, también como trabajos especiales con un régimen especial negativo. La lucha de ellos logró en el año de 81 que se mantuvieran en el apartado A, ¿no? Entonces esta es parte, pues, sí es política del Estado buscar aislar y buscar contener movimientos como el magisterio. Por eso es que se plantea en situación aparte, pero no es lo que queremos nosotros, y por eso dijimos que estamos en contra de ese aspecto central de la ley, el estado de excepción. Tampoco un estado de excepción, pero no para privilegio y mejora, sino al contrario, para deterioro de nuestras condiciones, y sentimos también para deterioro de la educación, ¿no? Preguntan, se acaba de dar marcha atrás a la reforma educativa, ¿qué implicaría para ustedes? Bueno, ya comentamos que no se da marcha atrás a la reforma. Lo esencial de la reforma de Peña Nieto se mantiene e implica que vamos a seguir teniendo problemas, ¿no? Sí se aminoran algunas cuestiones. Sí, nos decía el presidente, hagan ustedes las leyes, ¿no? Sabíamos que lo que nos hiciéramos no iba a pasar, porque hay un compromiso primero político y otra una situación parlamentaria que impide que realmente pueda pasar algo realmente transformador. Y ahorita nos dice, hagan los planes de estudio, ¿no? Y claro que nosotros los haríamos, ¿no? Pero hasta dónde van a poder ser realmente plasmados, pensamos que es por las políticas educativas del Estado es difícil, sobre todo la política educativa que se piensa implementar va muy en la misma dirección. Ahora ya no se menciona tanto la OCDE, pero quien va a financiar mucho el programa educativo en México es el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que sigue incidiendo y obviamente con la amenaza de que no hay recursos en todo lo que son préstamos internacionales si no se aplican ciertas reformas, igual que la OCDE, ¿no? Entonces va a implicar que seguimos luchando y resistiendo esta reforma que no se abrogó, realmente no se le dio marcha atrás, parcialmente en algunos aspectos sí. Entonces lo que nos espera es que sí vamos a tener cierto grado de lucha en estos años. Esperemos que haya posibilidad de unas respuestas que impidan que se generen más complicaciones en la lucha magisterial, ¿no? Sería eso todo, por favor. Gracias. Gracias.
Hemos tenido un día enriquecedor, conociendo desde otras perspectivas, desde la base, el funcionamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. A nombre del doctor Felipe Ávila Espinosa, encargado del despacho de la Dirección General del INER, quiero hacer entrega a los profesores José Manuel Zúñiga Ibarra, Carlos Vicente Aguilar Palma y Sabino González Martínez la constancia de participación como conferencistas de este curso. Los esperamos la próxima semana. Que lleguen bien a casa. Hasta pronto. Gobierno de México.